Kazajistán es la clásica dictadura exsoviética, un país tristemente conocido por la película Borat. No solo eso, a principios de este año, 2022, Vladimir Putin envió tropas para ayudar a mantener el régimen tras unas protestas que lo pusieron en jaque. A priori, parecería un país absolutamente leal al Kremlin, ¿verdad? Sin embargo, cuando en la ONU se abordó la invasión de Ucrania, llegó la sorpresa. Tan solo 4 países, aparte de Rusia, votaron en contra de condenar la invasión de Ucrania. Entre los fieles a Putin encontramos a la Bielorrusia de Lukashenko, la Corea del Norte de Kim Jong-un, la Siria de Bashar al-Assad y la Eritrea de Isaias Afewerki. Vamos, lo mejor de cada casa, pero ni rastro de la Kazajistán de Tokayev, que optó por abstenerse. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, a ver Fonseca, pero ¿en serio a quién le importa la ONU? Aparte de Kofi Annan, Ban Ki-moon y el portugués ese que está ahora que no le conocen ni en su casa a la hora de comer. Pues sí, tenéis razón, pero es que en junio, en San Petersburgo, en las mismísimas narices de Putin, el presidente Tokayev dijo esto. We do not recognize either Taiwan or Kosovo or South Ossetia or Abkhazia, and I think the same principle is going to be applied with regard to these quasi-state territories, which, in our view, are Donetsk and Luhansk. Como os podéis imaginar, esto para Rusia es una puñalada trapera en toda regla. Una posición que también es complicada para Kazajistán, porque por mucho gas y petróleo que tengan, por mucho que Kazajistán sea el Dubái de la estepa, su economía está completamente integrada con la rusa. De hecho, por el territorio ruso circula todo el petróleo kazajo que llega a la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, un 6% del petróleo que importan los 27 países de la Unión Europea procede de Kazajistán. Así que la pregunta es, ¿por qué Kazajistán traiciona a Rusia? ¿Cómo puede afectar todo esto a la Unión Europea y en general a Europa? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, Europa, como ya sabéis, tiene miedo de quedarse a oscuras. El 40% de todo el gas que se consume procede de la madre Rusia y ahora el Kremlin ha cerrado el grifo y no sabemos exactamente si lo va a abrir o cuándo lo va a hacer. Para colmo, la demanda de energía en el mundo no deja de crecer. Durante las próximas 3 décadas, la población mundial crecerá, atentos, en cerca de 2.500 millones de personas. Y además, las economías emergentes están acelerando su convergencia en consumo con los países más ricos. En otras palabras, que vamos a necesitar sí o sí nuevas fuentes de energía y a gran escala. Así que la pregunta es, ¿de dónde saldrá toda esta energía? ¿Qué cambios veremos durante las próximas décadas en el mix energético de los países? ¿Cómo esperan las economías europeas librarse de su dependencia de la energía rusa? Si quieres conocer todas las respuestas a estas preguntas, no te pierdas el último vídeo de Si lo hubiera sabido. Como sabéis, Si lo hubiera sabido es el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. La Nevada soviética. Si hay un país que ha sufrido las consecuencias de estar en la Unión Soviética, ese es Kazajistán. Aquí en VisualPolitics siempre hemos dicho que la Unión Soviética fue un imperio colonial en toda regla, y los pobres kazajos lo sufrieron más que pocos. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo, la bomba atómica. Habéis oído bien, pero esperad un momento. Todos sabemos que la bomba atómica es una auténtica salvajada, pero ¿qué os parecería hacer pruebas nucleares en tus propios ciudadanos? Suena a auténtica locura, ¿verdad? Pues esto es lo que sufrieron los pobres kazajos que vivían en la ciudad de Kurchatov, junto a la cual se encontraba el sitio de pruebas de Semipalatinsk, la principal instalación de pruebas nucleares de la antigua Unión Soviética, o también la población de Semey, una ciudad situada a 150 kilómetros del lugar de las pruebas. La elección de esta zona por la parte de Beria, el lugarteniente más despiadado de Stalin, tenía un objetivo premeditado: estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Por eso, los soviéticos realizaron ensayos de bombas nucleares cerca de estas dos poblaciones habitadas. De hecho, las investigaciones más importantes en este ámbito se han efectuado en Kazajistán. Es uno de los pocos lugares del mundo donde hay casos reales de humanos que han sufrido este tipo de radiaciones.
Por cierto, que si queréis conocer todos los detalles de esta historia, en nuestro canal hermano, en Megaprojects, con KD Visualpolitik, vamos a sacar un vídeo donde contamos toda esta historia. Por supuesto, no toda la influencia soviética fue mala. Por ejemplo, en Kazajistán también es donde está el famoso cosmódromo de Baikonur. Kazajistán. Rusia seguirá usando Baikonur hasta al menos 2050. Y ya sé lo que todos os estaréis preguntando ahora. A ver, Fonseca, pero aparte de bombas nucleares y cohetes espaciales, ¿qué más hicieron los soviéticos por los kazajos? Pues bueno, ya desde un principio la Unión Soviética procedió a convertir a los kazajos, que era un pueblo nómada, en campesinos para las nuevas granjas colectivizadas. El resultado fue letal. Las hambrunas en los años 30 se cobraron la vida de 1,5 millones de kazajos, una cuarta parte de toda la población. Pero en el Kremlin sabían cómo repoblar el país. Las purgas estaban a la orden del día en la Unión Soviética. Kazajistán fue, junto a Siberia, uno de los principales destinos para el exilio de los ciudadanos molestos para el poder soviético. Por otro lado, el desplazamiento forzoso de rusos también contribuyó a la rusificación de Kazajistán, donde la etnia rusa fue mayoritaria durante más de medio siglo, hasta los años de Mikhail Gorbachev. De nuevo, la lógica de la Unión Soviética fue la misma que la de cualquier otro imperio colonial. Para Moscú, Kazajistán era un país gigantesco en el que desarrollar sus planes agrícolas para convertir sus pastos en una región productora de cereales para la Unión Soviética, y allí desplazaron a un montón de población rusa para copar las élites políticas, económicas y sociales de la República Socialista Soviética Kazaja. De hecho, todavía hoy en día, el ruso sigue siendo lengua cooficial del Estado junto al propio kazajo, y eso explica que los kazajos no tengan demasiado cariño a sus antiguos colonizadores. De hecho, ya empezamos a ver señales de desrusificación. Los kazajos volverán al alfabeto latino y abandonarán el cirílico en 2023. Pero esperad un momento, porque esto es tan solo la punta del iceberg del resquemor que genera todo lo que huela a Rusia entre los buenos kazajos. Y muchos os estaréis pensando, vale, no será para tanto si aún están así y han pasado más de 30 años desde la independencia de Kazajistán. Pero hay dos detalles que no debemos perder de vista. En primer lugar, desde el año 1990, el poder lo ostentó Nursultán Nazarbayev, es decir, desde un año antes de que Kazajistán se independizara de la Unión Soviética. Así que, como os podéis imaginar, el principal interesado en que se produjeran pocos cambios era el propio presidente. La principal transformación con Nazarbayev llegó con la apertura a la inversión extranjera para explotar los enormes recursos naturales de Kazajistán. Y diréis, ¿de qué recursos naturales hablamos? Pues básicamente de sus campos de petróleo y de sus campos de gas natural. El segundo detalle que tenemos que tener en cuenta es que la economía kazaja estaba muy integrada con la rusa, por lo que podríamos decir que estaban condenados a entenderse. Cuando Rusia estornuda, nosotros nos resfriamos. Dicho kazajo. Con este panorama, los kazajos son unos días prorrusos y otros días antirrusos. Por supuesto, Rusia siempre ha hecho todo lo posible para tenerlos bajo su órbita. Ahí se enmarca, por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática, de la que ya hemos hablado varias veces en Visualpolitik, y que, como sabéis, es una organización impulsada por Vladimir Putin para sostener esa influencia rusa sobre Asia Central. Cuando se puso en marcha, en 2015, Kazajistán tenía un buen motivo para actuar con cautela. Una cuarta parte de su población es de etnia rusa y Putin había utilizado ya un pretexto similar para anexar Crimea en Ucrania, así que Kazajistán aceptó unirse a la UEE, priorizando su vertiente económica y bloqueando todas las sugerencias rusas para dotar a la organización de competencias políticas y de defensa. De este modo, los kazajos han buscado tener su propia voz en el mundo y no depender en ningún caso de Rusia. Pero claro, todo esto estaba muy bien hasta que llegaron las revueltas de enero de 2022, y ahí es cuando Tokayev, el nuevo presidente de Kazajistán desde el año 2019, se vio entre la espada y la pared. El presidente kazajo busca ayuda del bloque de seguridad liderado por Rusia. Desde luego, esta intervención fue para Rusia la gran oportunidad para poderse meter de nuevo en los asuntos de Kazajistán. Está claro que el presidente Tokayev miró a todos los lados y, como os podéis imaginar, pues la verdad es que ni Estados Unidos ni la Unión Europea iban a ayudar a apuntalar una dictadura. Así que no le quedó otra que utilizar el comodín Putin. ¿A qué precio? ¿Al de una lealtad absoluta? Pues atentos. ¡Tú también, bruto, hijo mío!
Tras la intervención de las tropas rusas para afianzar a Tokayev en el poder, que por cierto lo cubrimos ya en VisualPolitik, parecía que las relaciones entre Kazajistán y Rusia eran más próximas que nunca. Y entonces es cuando llega la invasión de Ucrania y cuando se supone que Putin, que llevaba años trabajando en Asia Central para construir un bloque regional liderado por Rusia, esperaba que todos estos países lo apoyaran. Sin embargo, y aquí es cuando viene la parte interesante, las repúblicas Istán, los famosos Istanes, han estado en silencio durante toda la guerra de Ucrania. Y no solo eso, es que encima Putin se ha encontrado con que Tokayev le ha salido respondón. Mirad cómo respira la prensa rusa. Esto es una puñalada por la espalda. Las redes están indignadas por el nombramiento de un rusófobo como ministro de Información en Kazajistán. El rumbo trazado por Tokayev después de la intervención de las tropas rusas demuestra que el presidente kazajo desconfía completamente de Putin, o mejor dicho, que no quiere de ninguna forma ser visto como un títere de Moscú. Y por eso, desde que volvió a sentirse seguro en el poder, Tokayev está protagonizando un montón de gestos contra la influencia rusa. Y al mismo tiempo, también está terminando con todo lo que huele al antiguo presidente Nazarbayev. ¿Por qué? Pues para consolidar, por un lado, su imagen de independiente y porque, por otro lado, era el entorno del expresidente quien tenía más lazos con el Kremlin. O al menos esa era la imagen que ahora quiere dar Tokayev y por eso, en cuanto pudo, le convirtió en el chivo expiatorio. Entre otras cosas, le ha retirado todos los honores que aún ostentaba, como por ejemplo, la presidencia del Comité de Seguridad Nacional. También ha destituido a su hija, Dariga Nazarbayeva, que llegó a ser presidenta del Senado y ya no es ni siquiera parlamentaria. Ya sabéis, la política en estos países siempre queda en familia. Pero atentos, porque Tokayev no se ha quedado ahí. Kazajistán. Los compinches clave de Nazarbayev padecen una aparente purga. El sobrino del expresidente ha sido despedido como jefe adjunto de los poderosos servicios de seguridad. Y ya sé lo que os estaréis preguntando, pero ¿y todo esto por qué? Pues según parece, Tokayev cree que todos esos graves disturbios del pasado enero obedecen a intereses de algunos sectores próximos al expresidente Nazarbayev para que el gobierno kazajo le abriera de nuevo la puerta del país al Kremlin. Y sí, Tokayev le dio las llaves de Kazajistán a Putin, pero en cuanto a las tropas rusas se marcharon, lo primero que hizo fue cambiar la cerradura. Tokayev no está marcando diferencias con el Kremlin porque sea precisamente un amante de la democracia, sino por una cuestión de soberanía. En Ucrania, Tokayev está viendo lo que Rusia es capaz de hacer con una antigua república soviética. Una invasión amenazaría directamente al pueblo kazajo, pero también supondría una amenaza para su poder. En Bielorrusia, Tokayev está viendo que apoyar a Rusia supondría dar carta blanca al Kremlin para abusar de la soberanía kazaja. Vamos a decirlo claro. Ahora mismo, si Putin toca la balalaika, Lukashenko baila como un cosaco. Y claro, nadie quiere ser el títere de nadie, mucho menos un dictador. Así que al no apoyar a Rusia, el líder kazajo también es consciente de que está ganando puntos con Occidente. Y el respaldo occidental, ojo, porque ese respaldo occidental le puede venir muy bien a Tokayev para sostener el pulso que está echando a las antiguas élites kazajas que aún controlan a Nazarbayev, el anterior dictador. El problema para Kazajistán es que, como os podéis imaginar, Putin no está dispuesto a quedarse con las manos quietas mientras les desafían. Atentos. Rusia cierra la terminal petrolera de Novorossiysk después de que Kazajistán se ofreciera a enviar más petróleo a la Unión Europea. El puerto ruso de Novorossiysk es la vía de salida que utiliza Kazajistán para exportar el 80% de su petróleo. El consorcio del oleoducto del Caspio, que gestiona esta macrotubería de 1.500 kilómetros desde los yacimientos kazajos hasta el Mar Negro, consiguió en julio que la terminal rusa volviera a operar. Aún así, cada 2x3 este oleoducto se está viendo interrumpido. ¿Por quién? Pues evidentemente por Rusia, y como os podéis imaginar, todo esto está afectando a la economía kazaja. La economía de Kazajistán se ralentiza por la guerra de Rusia. Las previsiones de producción de petróleo se han recortado en medio de las dificultades para utilizar un oleoducto clave. Para que os hagáis una idea, Kazajistán redujo a la mitad su previsión de crecimiento económico para este año, del 4% al 2%. Pero esperad un momento, mis queridos amigos y amigas de VisualPolitik, porque también Europa puede verse perjudicada si Rusia vuelve a cerrar los grifos al petróleo kazajo. Por eso, la Unión Europea y Kazajistán están trabajando en alternativas para evitar a Rusia. Y diréis, ¿cómo pueden hacerlo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Das vidania, Putin.
Solo hay una noticia que este verano se ha repetido en Europa tanto como las olas de calor: la amenaza continua de Putin de dejarnos sin energía. Se acerca el invierno y el Kremlin ya ha cortado todo el gas que va por el Nord Stream 1 y no se sabe muy bien cuándo lo va a reanudar, si es que va a hacerlo. Como os podéis imaginar, todo esto sirve para que la Unión Europea se lo piense 2 veces antes de seguir apoyando a Zelensky, y en medio de todo esto se está viendo Kazajistán cada vez que Rusia impide que su petróleo llegue al Mar Negro camino de exportación hacia Europa. Y por este motivo, en julio de 2022 comenzaron las conversaciones al más alto nivel entre Kazajistán y la Unión Europea, y Tokayev tiene claro lo que hay que hacer. Atentos. El presidente de Kazajistán pide nuevas rutas de exportación de petróleo después de que Rusia suspendiera un oleoducto clave. Tokayev aspira a construir un oleoducto bajo el mar Caspio que conecte ambas orillas. No es el único país en la zona interesado en construir una tubería para exportar sus recursos energéticos hacia el mercado europeo. Turkmenistán también quiere hacer negocio con su gas. El futuro de ambos proyectos por la otra orilla del Caspio pasa por Azerbaiyán, pero no quiero daros más detalles sobre este asunto porque va a ser materia de un próximo vídeo. El problema para Kazajistán es que un oleoducto transcaspiano no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, especialmente teniendo en cuenta que va por debajo del mar, y Tokayev quiere soluciones ya. De momento, los kazajos han encontrado una fórmula que, bueno, les puede valer, pero por una temporada. Exclusiva. Kazajistán comenzará las ventas de petróleo a través del oleoducto azerí para evitar a Rusia. Desde este mes de septiembre de 2022, Kazajistán ha comenzado a utilizar una flota de pequeños petroleros para llevar su zumo de dinosaurio a través del mar Caspio hasta Bakú. Allí utilizará el oleoducto BTC que conecta Bakú, Tbilisi, la capital de Georgia, y Ceyhan, una ciudad turca en la costa mediterránea. La idea es complementar esta vía en 2023 aprovechando otro gasoducto que parte de Azerbaiyán para llegar a Subsa, un puerto de Georgia en el Mar Negro. Ahora bien, ¿es esta una solución definitiva? Pues no, ni de broma. Es insuficiente. Se estima que utilizando estas vías, Kazajistán podría dar salida a unos 100.000 barriles de petróleo diarios, apenas un 8% si lo comparamos con lo que envía o lo que enviaba a través de Rusia. Podría ser algo más si se añade otra opción que también se está valorando en Kazajistán, que es enviar el petróleo por ferrocarril hasta Batumi, otro puerto de Georgia que está en el Mar Negro. Pero esta vía también atravesaría territorio ruso, así que en general estamos hablando de pequeños parches para garantizar que el petróleo kazajo siga llegando a Europa, aunque sea con cuentagotas. Sin embargo, mi querida comunidad de VisualPolitik, todo esto podría ser el comienzo de algo más importante, una señal de que Kazajistán quiere dejar de depender de una vez por todas de Rusia, y eso es un cambio muy importante en Asia Central. Mientras tanto, Tokayev no pierde el tiempo. Atentos. El líder de Kazajistán busca elecciones anticipadas y reducir el mandato presidencial. Seguramente las elecciones kazajas seguirán siendo el mismo teatro de siempre. No tendrían que celebrarse hasta el año 2024, pero Tokayev las quiere adelantar a este otoño. Antes, espera que el Parlamento kazajo apruebe un cambio muy relevante. ¿Qué cambio es? Limitar los mandatos presidenciales a uno único de 7 años. Tokayev tiene ya 69 años y no puede aspirar a marcar una nueva era en Kazajistán, pero en los próximos 7 años tiene la oportunidad de cambiar Kazajistán más que durante las 3 décadas de Nazarbayev. Y todo esto puede tener consecuencias muy importantes para Europa. Así que, ojo, porque aquí en VisualPolitik vamos a estar atentos, pero mientras tanto, la pregunta es para vosotros. ¿Conseguirá Kazajistán reducir su dependencia de Rusia? ¿O llegaremos a ver un enfrentamiento directo entre Putin y Tokayev? ¿Qué intereses puede tener la Unión Europea en Kazajistán? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y mientras tanto, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.